Hola, soy Won Hyuk So de la iglesia Hangmao en Chuncheon. Quiero compartir la bendición de Dios que transformó a mi triste y deprimida familia en una llena de esperanza y alegría. Mi padre tenía una herida en el corazón. Cuando mi padre solo tenía 5 meses, mi abuelo se suicidó ahorcándose el cuello en el árbol frente a su casa. Creo que por eso le dolió tener que escuchar desde chico que era un hijo sin padre. Mi padre creció bajo los brazos de mi tío, a quien le gustaba beber alcohol y jugar. Era tan pobre que no pudo ir al colegio y tuvo que trabajar desde chiquito. Quiso estudiar tanto que pedía prestados los libros de los amigos y los leía a escondidas. Pero entonces, mi tío rompía y quemaba los libros y pegaba mucho a mi papá. Una vez, mi tío le tiró una piedra y rompió el brazo de mi padre. Por eso mi padre tuvo que dejar el estudio. Después de casarse con mi madre, mi padre comenzó a trabajar en una mina de carbón. Como el trabajo de minero era difícil, le costaba mucho soportar el cansancio físico. Por eso, todos los días bebía varias botellas de alcohol y vivía borracho. Pero al sufrir un accidente debido al colapso del túnel donde trabajaba, obtuvo una indemnización con la cual nuestra familia se mudó para la ciudad de Seúl. Pero aún llegando a Seúl, como mi papá no fue educado, no había mucho trabajo que podía hacer, por lo que trabajó tomando cualquier trabajo que le venía a la mano, pero no fue suficiente para mantener a los 5 miembros de la familia. La dificultad económica hizo que nos preocupáramos por el mañana, además de la impotencia de no poder hacer nada al no tener educación. El resentimiento hacia el abuelo le hacía pensar que todo esto sucedió por haberlo abandonado irresponsablemente. Por eso el único refugio que tuvo mi papá para olvidar de todas estas heridas era el alcohol. Él bebía todas las noches después del trabajo, y cuando lo hacía, se volvía muy violento. Él desconfiaba e interrogaba a mi mamá sin ninguna razón y la reprendía y pegaba. Si mi mamá volvía tarde de una compra, él contaba los minutos y le intimidaba preguntando dónde estuvo y qué estuvo haciendo. Y muchas veces, cuando perdía la conciencia, quería clavarnos con el cuchillo, asadas, ganchos, entre otros. En nuestra casa había muchos huecos por las cuchilladas y marcas de la azada. Los niños crecen cometiendo errores, pero si nosotros cometíamos errores, nos quitaban la ropa y nos echaban de la casa. Nos pegaban con el cinturón o nos colgaban en una puerta con las manos atadas. Poníamos la cabeza en el piso con las manos en la espalda y teníamos que aguantar. Para mi papá, la figura de mi tío fue el único modelo a seguir como la cabeza de familia. Creo que por eso pensó que presionar y reinar iba a establecer la autoridad de la cabeza de la familia. Por eso cuando papá se encontraba con las personas del barrio o los parientes, siempre nos ponía adelante y nos gritaba insultándonos por cosas pequeñas. Debido a ello, no podía levantar bien la cabeza enfrente de las personas y sentía culpa e inseguridad. Sentía que siempre estaba haciendo algo mal. Y por la palabra ofensiva, violencia y la embriaguez de mi papá, el cuerpo y mente de mi mamá iba empeorando. Y más aún, ella trataba de quitarse el estrés trabajando. Trabajaba el triple o cuádruple de lo que una persona trabajaría en una fábrica, donde hasta sus compañeros de trabajo se retiraban al mediodía. Las personas a su alrededor susurraban que estaba loca. Cuando mi mamá tenía mi edad, perdió a sus dos hermanos y sus padres murieron por no poder superar el dolor. Frente a esto, siendo testigo de la muerte de cada uno de ellos, cayó en una depresión seria. Haciendo los quehaceres en casa, se ponía a hablar sola, se enojaba extremadamente y decía malas palabras. Cada vez más le costaba salir afuera, y si escuchaba risas por la ventana, se enojaba diciendo que alguien se estaba burlando de ella. Y cuando escuchaba a las personas bajar de las escaleras, pensaba que lo hacían a propósito para molestarla. Por eso no podía dormir bien. También se imaginaba matando a mi padre a cuchillo, por eso dormía con el cuchillo escondido debajo de su almohada. Finalmente, mi mamá tuvo un derrame cerebral cuando yo estaba en segundo año de la secundaria. Al crecer en estos tipos de ambiente, hubo dos pensamientos en mi corazón. Uno era, ¿cuándo mato a mi papá? Y el otro, ¿cuándo se suicidará mi mamá? Viendo la vida de mis papás pensaba, ah, ¿esto es vida? Entonces, ¿para qué vivir? Esto es muy injusto. Y a veces abrazaba a mi mamá diciendo, mamá, muramos juntos, o huyámonos lejos sin que se entere papá. Mi hermana comenzó a ir al psicólogo en la universidad y mi hermano vagabundeó por un largo tiempo. Siempre pensaba, estaría bueno que alguien ayude a mi familia, que alguien salve a mi mamá. Pero el futuro de nuestra familia era totalmente oscuro. Con todo esto, Dios comenzó a intervenir en nuestra familia. Como pueden ver, me veo inteligente, ¿verdad?
Me gradué con el primer puesto en mi secundaria. Pero pensé que el único camino hacia el éxito para una persona sin dinero ni ayuda era siendo un soldado. Por eso apliqué a la academia militar, aunque en la primera selección donde elegían solo con las notas, no había sido elegido. Hasta mis amigos que tenían peor nota que yo habían ido a las mejores universidades. Pero al pensar, ¿cómo me puede pasar algo así? Sufrí mucho. Y por los nervios, me fue mal en los exámenes para ingresar a la universidad. Con el propósito de ayudar a mi padre y cuidar de mi madre, quise ir a una universidad técnica ferroviaria para terminar rápido el estudio y trabajar, pero solo yo había desaprobado el test psicológico, el cual tardé horas en hacer. ¿Cómo puede ser? Luego llamó mi papá y el resultado había salido como personalidad múltiple. Al querer aprobar, no había respondido honestamente, sino respondí con los resultados que me parecían los mejores, pero creo que todos los niveles habían salido como máximo. Al final, terminé ingresando a la Universidad Nacional de Educación en Chuncheon. Luego me di cuenta que fue el plan de Dios enviarme primero a Chuncheon para que escuchara el Evangelio y mi familia pueda ser salva. El día que fui para recibir la notificación de admisión, me encontré con un estudiante que iba a la iglesia de Hangmao en Chuncheon. Él me presentó la residencia de estudiantes manejado por la iglesia Hangmao. Como mis circunstancias económicas eran difíciles, entré a los dormitorios con la condición de que me sometería a la vida religiosa. Nuestra residencia tenía una cultura militar, por eso me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, desayunaba y siempre cenaba a las 5 de la tarde con la espalda recta. Todos los hermanos que entraron el mismo periodo sentían que no había libertad. Pero para mí, el dormitorio donde teníamos que entrar hasta las 9 de la noche era un lugar de sueños y visiones. Como tenía la costumbre de ejercitarme a las 4 de la mañana, no me costaba la oración de la madrugada y como siempre comía con la espalda recta, empecé a disfrutar la hora de comer. Comía leyendo algún libro o comía después de un descanso. Con el paso del tiempo, asistiendo a los cultos todos los días y hablando con los hermanos, comencé a tener dudas. Nuestro pastor solía usar esas expresiones. Hermanos, realmente esto es impresionante. Esto es muy seguro. ¡Wow! Esto es increíble. Es de alegría. Decía lo increíble que era creer en Jesús y que esto era lo mejor, pero no podía creer nada de lo que decía. Estando sediento en medio de un desierto, me costaba no poder tomar cuando decían que allí estaba el agua fresca. Además, para mí, mi papá siempre fue alguien que temí. Por eso cuando el pastor decía apasionadamente de que Dios era nuestro Padre, yo pensé que el Dios Padre era alguien temeroso. La culpa de la que estaba lleno mi corazón comenzó a aplastarme. Sentía que Dios me iba a gritar y reprender de inmediato. Sentí que Dios era alguien que nos dio una Biblia y nos dijo, cree. O me dio una pregunta matemática imposible de resolver y me decía, si no resuelves esto, irás al infierno. Cuando sufría por esos pensamientos, pensaba en abandonar la iglesia. Pero aún hubo algo que me sostenía. Era la certeza que tenía el pastor. ¿Cómo puede estar tan seguro de un Dios que no se ve? ¿Qué es lo que le da tanta certeza? ¿Cómo puede volver a repetir lo de ayer? ¿Y cómo es que repite lo que dijo hace un año como algo que lo acaba de ver, con tanto gozo y certeza? Al querer saber la respuesta a estas preguntas, me mantuve allí. El pastor dijo que no es que nosotros vamos en búsqueda a Dios, pero Dios mismo se había hecho hombre y vino a la historia humana para buscarnos a nosotros. Y al escuchar esto pensé, ah, Dios vino a buscarme. Así, de a poco se fue derritiendo mi corazón. Y pensé, entonces debo encontrarme al Dios que vino a buscarme por medio de la historia. El pastor dijo que ese Dios que vino a la historia humana, para que nosotros lo pudiéramos reconocer, había sido profetizado de antemano por medio del Antiguo Testamento. Esa profecía, que nadie puede copiar, solo podía cumplirla Dios. Algo que nunca había pasado en la historia humana era la resurrección de entre los muertos a un cuerpo eterno que no muere. Entonces pensé que, si había alguien que había resucitado en la historia humana, él podría ser Dios tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Por eso necesitaba confirmar si realmente Jesús resucitó. De esta manera, aún a alguien como yo, Dios le mostró a los testigos que habían visto la resurrección. Pedro, que había dicho que no conocía a Dios por el miedo a la muerte. Tomás, quien dijo que iba a creer si metía su dedo en el lugar de los clavos y metiera su mano en su costado. Jacob, que decía que su hermano estaba loco. Y Saúl, quien atrapaba a las personas que creían en Jesús y los ponía en la cárcel. Pero aunque no habían pasado muchos meses desde que Jesús había muerto en la cruz,
La vida de ellos había cambiado al instante y se habían transformado en personas que testifican la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que había pasado en ellos? Pero lo más asombroso era que ellos compartían sobre la resurrección de Jesús sacrificando sus vidas. Esto no solo estaba registrado en la Biblia, sino también en los libros de historia. Pensé en preguntarles a los discípulos, ¿por qué son tan tontos? ¿Cómo puede un hombre muerto volver a vivir? Hasta un niño de primaria se reiría al escuchar esa historia. ¿Por qué han dejado su querida familia, plata, honores, y por qué hasta han dado su propia vida, que es lo más valioso que hay? Pero los discípulos me estaban diciendo la razón mediante el libro de los Hechos. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros somos testigos de la resurrección de Jesús. Viendo esto, me di cuenta de la única razón por la cual los discípulos compartieron la resurrección de Jesús hasta dando sus vidas. Era porque ellos lo habían visto y oído. Entonces me pregunté a mí mismo, ¿podrás dejar tu familia, honor y hasta tu vida para testificar de algo que te parece importante? Y de inmediato respondí, no. En ese momento, se me confirmó que Jesús realmente resucitó y apareció delante de ellos. La resurrección de Jesús era un hecho histórico que realmente sucedió. Y mediante la palabra de la Biblia, escrita por los testigos de la resurrección, yo también me paré delante de Jesús resucitado. Jesús era mi Señor y mi Dios. Mediante Jesús resucitado, se me hizo claro todo. Llegué a comprenderlo todo. ¿Por qué nuestra familia sufrió tanto? ¿Por qué mi papá vivió cansado y agobiado? Eso era porque Jesús no era el Señor de nuestra familia. Pude perdonar a mi papá desde el centro de mi corazón y amarlo con todo mi corazón. Comencé a clamar a Dios entrando en el corazón de mi papá que borracho decía que no tenía padre, y lloraba porque nunca pudo llamar a su papá. Lloraba, Dios, hazle saber que tiene un padre, abrázalo, lleva el yugo y la carga de mi padre. Así comenzó a haber luz en nuestra familia oscura. Lo primero que me vino a la mente después de creer en Jesús era mi pobre mamá. Viviendo en esta tierra, siempre sufrió y estuvo enferma. ¿Cómo podría aguantar si ella fuese al infierno después de morir? Todas las mañanas clamaba llorando, Dios, salva a esta familia que no tiene solución. Y cada vez que iba a mi casa le decía, mamá, Jesús resucitó y es nuestro dueño. Jesús va a limpiar tus lágrimas cuando vayamos al cielo. Él limpiará nuestro dolor porque en el cielo no hay tristeza. Después de graduarme de la universidad, fui al ejército como oficial. Allí había muchos jóvenes con dificultades. A pesar del continuo trabajo por la noche, iba todo el día al dormitorio de los soldados a compartir el Evangelio. Y cada vez que lo hacía, oraba rogando, Dios, ahora no puedo ir a mi madre, pero compartiré el Evangelio a todas estas almas. Por favor, no sueltes a mi mamá. Así, el 7º año de continua oración por mi madre, ella y mi hermana vinieron a la iglesia a dar el culto. Y en el primer culto, Jesús resucitado vino a encontrar a mi mamá y a mi hermana. Después de la cirugía, mi mamá no podía ver bien hasta usando los lentes. Como no veía bien las letras, no leía nada porque le dolía la cabeza. Pero mi mamá comenzó a cambiar poco a poco después de creer en Jesús como su Señor. Leía la Biblia de día y noche y decía, Bonhyuk, sorprendentemente la palabra de Dios me parece muy dulce. Como Jesús es mi dueño, hay paz en mi corazón. Ya no necesito tomar medicamentos. Y dejó el tranquilizante por sí misma. Comenzó a salir de casa para encontrarse con personas libremente y ahora se va sola a plazas, parques y lugares al aire libre. Cuando mi mamá era joven, se lavaba la cara con jabón para lavar ropa porque quería verse fea delante de papá. Pero ahora se viste con vestidos florales y cada vez está más linda. Lo que más me sorprendió fue el cambio en su corazón. Le había dicho que las personas que creen en Jesús no debían odiar a las personas. Pero como sabía la vida de mi mamá, no le podía decir, tienes que amar a papá. Pero mi mamá, durante el culto, escuchó la palabra de Efesios y se arrepintió con todo el corazón. Se arrepintió por no haber tratado a su esposo como al Señor y por haber sido su propia dueña. Al ver esto, me di cuenta de que Jesús realmente es el dueño de mi mamá. Ahora mi mamá ama mucho a mi papá. Una vez, 2 semanas antes a mi casamiento, fui castigado en el ejército porque fui acusado falsamente. Fueron momentos muy difíciles.
Por esta ocasión, mi papá vino a la iglesia. Al ver que los hermanos oraban por mí y sufrían como si fuera su trabajo, mi papá abrió su corazón. En el pasado, como yo no adoraba a sus antepasados, mi papá no me dejaba decir ni la jota de Jesús, pero de a poco, él comenzó a creer en Jesús. Ahora, viene agarrado de la mano de su nieto a la escuela dominical y escucha la palabra. Cuando decoró el árbol de Navidad, le dijo a mi sobrino, Minkyu, este es el símbolo de que Jesús es el dueño de nuestra familia. Ahora nuestra familia se une para hacer kimchi con el repollo que mi papá sembró, y en las fiestas nos juntamos para dar culto. La alabanza que hace llorar a mi papá es, Salvador amable, escúchame, y cuando llames a los pecadores, llámame a mí también. Mi hermana, aunque recibía mucho tratamiento psiquiátrico, no era libre de las heridas y el enojo, pero fue libre de todo ello al encontrarse con Jesús. Ahora es encargada en un club cristiano en el colegio y está curando las heridas de los chicos con el Evangelio. Mi hermano, que vagabundeó por mucho tiempo, de repente dijo que se iba a casar con la hija de un monje. Asustado, pedí oración en mi iglesia. Pasado el tiempo, mi hermano se casó con la pareja que preparó Dios, un ángel que trabajaba como misionera en la iglesia. Ahora tienen 2 hijos y formaron una familia alegre y feliz. A menudo dicen que los hijos que crecieron en una familia infeliz no pueden formar una familia normal. Pero desde que Jesús se hizo el dueño de nuestra familia, se cortó toda la desgracia de la familia. Ahora estoy formando la familia más cálida y llena de amor, porque he aprendido cómo amar a través de Jesús resucitado. Si hay alguien que está sufriendo por las dificultades familiares, espero que se encuentren con Jesús resucitado y disfruten de la bendición donde Jesús es el dueño de la familia. Gracias.